San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Unidos dice la palabra del Señor, iglesia: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Padre celestial, en esta hermosa noche, Señor, te damos muchas gracias porque nos permite, Señor, estar en tu casa alabando tu nombre y glorificándote. Pero también el momento de escuchar el consejo tuyo ha llegado. Te pido, Señor, que hables a nuestra vida y hables a nuestro corazón. Que todo lo que se hable, y se haga, sea bajo la dirección y supervisión de tu Espíritu Santo. Señor, habla en esta noche. Tu iglesia escucha. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Y quiero que me preste atención, por favor, porque si no ponemos atención desde el principio a esta introducción del comentario bíblico, pues no entenderemos lo demás. Y quiero decirle algo: la encarnación de Jesucristo es una doctrina básica en nuestra vida como cristianos. Meditamos en ella siempre, pero lo recordamos más en el tiempo de Navidad. La pregunta a este versículo que leímos: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, se está hablando del verbo. La pregunta sería: ¿quién es el verbo? Amén, iglesia. ¿Quién es el verbo? La parte de este texto que leímos habla de la Navidad. Para los que no creen en la Navidad, Juan habla de la Navidad en su capítulo 1. Ahí, por ejemplo, en el versículo 14 se dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mensaje de Navidad en el Evangelio de Juan es: Dios vino a este mundo, nació de una virgen, vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo y se encarnó. Muchas religiones, iglesia, y es interesante que prestemos atención, porque a veces nos hablan, llegan a la casa y tocan la puerta y nos hablan unos que llevan una sombrilla y un portafolio, o nos hablan dos jóvenes, un alto, un bajito, un güerito, un morenito, y nos hablan cual más nos quiere hablar, y nos hablan de Jesucristo, y nosotros decimos: pero si también creen en Jesús, ¿verdad? Entonces muchas de las veces ponen en nosotros la inquietud de decir: pues me gustaría ir también allá. Pero, por ejemplo, muchas religiones hablan de Jesucristo. Por ejemplo, los testigos de Carlos Taze Russell, es decir, los testigos de Jehová, dicen que Jesucristo, escuche bien, dicen que Jesucristo es un Dios con D minúscula, que es un Dios menor a Jehová. Eso dicen los testigos. Lo llaman ángel, o bien lo llaman Dios, pero con D minúscula, diciendo y afirmando que es menor ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. Bueno, esa es una. También, por ejemplo, los musulmanes dicen que ellos honran más a Jesucristo que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Dicen que Dios no lo hubiese permitido nunca que muriera en la cruz su hijo, como el peor de los criminales. Por eso, iglesia, debemos examinar cuidadosamente al Cristo que nos presenta la Biblia y al Cristo que nos presentan las religiones. El propósito de esta explicación bíblica es conocer a Jesucristo tal y como nos lo presenta el apóstol Juan, que lo conoció mejor que los testigos de Jehová, lo conoció mejor que los musulmanes, lo conoció mejor que todos. El apóstol Juan, al igual que los discípulos, vivieron y convivieron con nuestro Señor Jesucristo. Le quiero decir algo, amados hermanos: ellos lo recibieron
como maestro, los discípulos lo recibieron como el amigo, como el compañero, lo recibieron como el Mesías, lo recibieron como el ungido y lo recibieron como el Salvador de sus vidas. Amén, iglesia. Así que dicen ellos que el mayor tesoro es que sigamos fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Los versículos del 1 al 18 del Evangelio de Juan capítulo 1 nos mencionan 4 cosas importantes. Número 1, por ejemplo, nos muestran el nombre de Jesucristo. Número 2, nos muestran que existió eternamente, pero que nació como hombre. Número 3, nos muestra Juan que Jesucristo es el creador de todo. Y número 4, Juan nos muestra también que tiene vida Jesucristo en sí mismo, y esa vida es la vida nuestra también. Amén, iglesia. Por ejemplo, ahí en el versículo 17 del capítulo 1 de Juan, verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés, ¿qué cosa? Fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Juan nos presenta el nombre del Verbo encarnado. Juan está diciendo: existió la ley, existió Moisés, recibió las leyes, pero la gracia nos la da el Verbo encarnado. Y Juan dice que ese Verbo encarnado se llama ¿cómo? Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo? Juan declara que el Verbo del que está hablando se llama Jesucristo. Este nombre está compuesto, aquí présteme atención, porque es importante, iglesia. A veces nos preguntan: ¿qué significa Jesucristo? ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Cristo? Y pues no sabemos nada. Juan dice que se llama el Verbo ¿cómo? Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? ¿Quién le dio ese nombre? ¿Y por qué le conocemos así? Lo vas a ver en este sencillo mensaje. Mire, le quiero mencionar lo siguiente. Está compuesto el nombre de Jesucristo por 2 palabras o por 2 nombres. El primero de ellos es Jesús y el segundo de ellos es Cristo. A ver, ¿cuál es? ¿En cuántos nombres está dividido Jesucristo el nombre? En 2. La primera y la segunda, Cristo. Ahora quiero decirle algo. Jesús, el nombre de Jesús se refiere y le fue dado debido a su humanidad. Amén, iglesia. El nombre de Jesús le fue dado debido a ¿qué? A su humanidad. Es decir, a que el Verbo se encarnó. No lo conocimos como el Verbo de Dios. Usted y yo ya lo conocimos como Jesús, para que se diera a conocer al mundo, para que se diera a conocer a las naciones el nombre maravilloso de nuestro Señor. Se le llamó y se le llama Jesús. Así que, amados hermanos, pero el siguiente nombre compuesto es ¿qué cosa? Cristo. Ahora le voy a decir algo. Jesús es debido a su humanidad, pero Cristo, el nombre de Cristo, es debido a su divinidad. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Jesús significa Salvador del mundo. ¿Qué significa Jesús? Así que de aquí a un año que yo ya no esté, o que esté, y que algún hermano les pregunte: a ver, hermanos, ¿qué significa Jesús? Jesús significa el Salvador del mundo. Eso es todo. Pero ahora mire, y ese nombre le fue dado debido a ¿qué? A su humanidad. Pero el nombre de Cristo le fue o le es dado, o es el nombre de Cristo debido a su divinidad. El nombre de Jesús se lo puso, ¿quién cree?
Yo oía a unos hermanos que decían, cuando yo hice esta pregunta, ¿quién llamó al niño que nació en el pesebre? ¿Quién lo llamó Jesús? Y dijo, José y María. Ya, caray. Fíjese que unos me llegaron a decir, Juan el Bautista. Yo dije, bueno. ¿Quién cree usted que a Jesús le puso el nombre de Jesús? ¿Quién le habrá puesto el nombre? Mire, vamos a la Biblia. El nombre de Jesús fue puesto por Dios mismo. Amén, iglesia. Mateo 1:20 dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo, a su pueblo de sus pecados. Así que el nombre de Jesús le fue dado por el Padre Celestial. El ángel solo trajo la razón. Él dijo, ya no busques nombre, ya traigo nombre. No porque el ángel se lo haya puesto o porque a lo mejor se lo encontró, no. El ángel dio el nombre porque el Padre ya se lo había otorgado. Se va a llamar Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, el nombre de Cristo es en hebreo Mesá o Mesías. ¿Qué significa el nombre de Cristo? Mesías. ¿Se da cuenta? A veces no lo sabemos, hermano. A lo mejor ustedes sí, pero hay muchos hermanos que a veces les preguntan o nos preguntan, ¿qué significa Cristo? Cristo y no le damos. Cristo es un nombre hebreo, Mesá, y significa Mesías. Y la palabra Mesías significa ungido. ¿Cuántos damos gloria al Señor? El rey que por tanto tiempo el pueblo de Israel estaba esperando había llegado, el prometido, el Mesías, el ungido, el Emanuel. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Qué significa Emanuel, iglesia? La palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Pero hay una traducción que a mí me encanta y a mí me deja muy satisfecho. Es la traducción de la Biblia, el Caribe, o Dios habla hoy. Y por ejemplo, ahí se menciona en las Biblias más antiguas que Emanuel no significa simple y sencillamente Dios con nosotros. Me encanta, va a ver que le va a gustar a usted el significado también de Emanuel, que es lo mismo, pero lo explica un poquito mejor. Emanuel dice en las versiones que significa Dios, escuche, Dios ha llegado para quedarse con nosotros. ¿Sí o no se oye más bonito? Dios ha llegado para quedarse con nosotros. Emanuel en nuestra Biblia significa simple y sencillamente Dios con nosotros, que es lo mismo, pero lo entiendo mejor así. Dios ha llegado para quedarse con nosotros. A ver, iglesia virtual, ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Pero también Emanuel significa ¿qué cosa? Dios ha llegado para quedarse con nosotros. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Así que, amados hermanos, ¿y cómo es que Dios se quedó con nosotros? ¿Alguien me puede explicar? Se quedó a través de su Hijo Jesucristo. Amén, iglesia. Se quedó a través de su Hijo Jesucristo. Así que, amados hermanos, usted va a decir, ¿cómo es eso? Bueno, pues cuando por ejemplo el presidente de la República tiene que ir a algún lugar, alguna cita, y de repente no pudo ir y manda a su representante, ¿verdad? Al representante se le trata como si fuera ¿quién? El mismo presidente, ¿verdad? Aunque a veces no nos gusta porque decimos, no, es que no es el presidente. Yo esperaba al presidente, no al representante. Yo esperaba al mero, ¿verdad? Pero si el presidente lo ha enviado en su nombre,
le debemos respetar a esa autoridad como si fuera el presidente mismo. Y por eso a veces en las noticias escuchamos que dicen, ¿verdad? Con nosotros estuvo el gobierno federal. No, no estuvo el presidente. Pero estuvo su representante, que es lo mismo. Le delegó y él está cumpliendo una tarea que equivale a la misma presencia del presidente. Así que Dios vino a quedarse con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuánto le damos gloria al Señor? Así que, iglesia, bueno, estamos viendo el nombre de Jesús, que es Jesucristo. Jesús significa ¿qué cosa? Nomás un hermano se lo aprendió. ¿Y Cristo qué significa? Mesías o ungido. Así que, amados hermanos, que Dios nos ayude a estar preparados y atentos. Número 2. También Juan, aparte de que explica el nombre de Jesucristo, también nos dice que este verbo encarnado que se hizo carne, perdón por la redundancia, este verbo que se encarnó existió eternamente, pero nació como un ser humano. No, Jesús no nació hace 2000 años, es decir, Dios no nació hace 2000 años. Dios ya existía desde los siglos de los siglos. Ahí está el secreto, el misterio de la revelación de Dios a nuestras vidas. Él ya existía, Él no tiene principio y Él no tiene fin. Así que, amados hermanos, Jesús, al igual que Dios, porque son iguales, es el mismo Dios, existió eternamente, pero se encarnó. Por ejemplo, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo de Dios, la palabra, el aliento de Dios. ¿Se acuerda que Dios, cuando creó al mundo, dice en la Biblia que cuando vio que estaba todo revuelto, dijo Dios, ¿qué cosa? Cuando estaba el mundo en tinieblas, ¿qué dijo Dios? Hágase la luz. ¿Y qué cosa? Ahora, ¿dónde estaba Jesús ahí? Es examen. Están en examen. Si no lo aprueban, al infierno. ¿Dónde estaba Jesús cuando Dios dijo hágase la luz? ¿Dónde estaba? A ver, iglesia virtual, ustedes que también estudian la Biblia, ¿dónde estaba Jesús cuando Dios dijo hágase la luz? ¿Dónde estaba Jesús? Pues sí, con Dios, pero ¿dónde? Santo Dios. Y la iglesia virtual está escribiendo y dice: la iglesia Benecer sabe mucho. ¿Dónde estaba Jesús cuando Dios dijo hágase la luz? ¿Dónde estaba Jesús cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Dónde estaba Jesús cuando Dios dijo sepárese las aguas de lo seco? ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo hágase la lumbrera mayor? ¿Dónde estaba Jesús cuando Dios dijo hágase la lumbrera menor? ¿Dónde estaba Jesús? Jesús, si era el verbo de Dios y el verbo era Dios, entonces a Jesús lo encontramos ¿dónde? En la palabra, en el aliento. Cuando Él dijo hágase la luz, ahí Jesús actuó. La palabra, el poder de la palabra, ahí estaba la persona de nuestro Señor Jesucristo. Claro, no se conocía como Jesús en el principio, se conocía como el verbo de Dios. Más adelante se le conoció a Jesús como el ángel de Jehová. Amén, iglesia.
Así se le conoció. Pero cuando Dios formó al universo, estaba en la palabra. Hágase la luz. Ahí estuvo Jesús. Así que, amados hermanos, es una enseñanza que quizá muchos digan: esa ya me la sabía, ¿verdad? Como los niños cuando les hacen la pregunta y no la pueden responder, y la responde el maestro y dice: ya me la sabía yo, ¿verdad? A lo mejor muchos así hoy día lo ven. Déjeme decirle algo. Los ruselistas, es decir, los testigos, dicen esto: si estaba con Dios, mire qué listos los testigos, si Jesús estaba con Dios, no era Dios. ¿Cómo la ve? Dicen que era un compañero de Dios nada más, un amigo de Dios, un ángel que ahí andaba. Oye, ¿hasta dónde llegan los testigos, verdad? Bueno, cuando estamos en ignorancia, podemos decir cualquier disparate. Ellos tienen este problema porque no creen, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad divina. Prefieren distorsionar la Biblia y aumentar palabras que no se encuentran en el original, ni siquiera en sus propias Biblias. ¿Sabe cuántas veces han cambiado ellos sus versiones y sus revisiones del libro que usan del testigo de Jehová? Infinidad de veces. En varios concilios ellos han cambiado su Biblia porque no les conviene esto. Se reúnen en tal país los meros jefes y le cambian, y ya venden la Biblia modificada al testigo de Jehová, el libro del testigo de Jehová. Fíjese, el Atalaya ya lo venden modificado. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que cuidado, hermanos. Ellos cambian y trastornan la Biblia, la palabra del Señor. El verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Esa es la mejor definición. El verbo era con Dios y el verbo era un Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces la pregunta es: ¿cuántos dioses hay? Hay dos, uno chiquito y uno grandote. Escuchen, testigos, lo que este versículo enseña es que la persona que nosotros conocemos como Jesucristo, antes que naciera como hombre, era Dios. Dios Hijo también existe, y también Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Así que la teología enseña, hermano, que no son tres dioses en una persona, sino son tres personas en un solo Dios. Amén, hermanos. Eso enseña la teología. Cuando usted va a un instituto bíblico, eso se enseña basado en la Escritura: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres eran y son un mismo Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor, hermanos? Así que, bueno, a veces podemos decir: caray, pues como que no entiendo esto, como que no se explica el hermano. Pero esperemos que nos ayude en algo este comentario bíblico. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Juan nos presenta, dije hace rato, a Jesús como el eterno, como el que ha existido siempre. Y número 3, y termino. Juan, en este evangelio de Juan 1, capítulo 1 al 18, ahí Juan nos enseña a Jesús también como el creador de todo. Por ejemplo, Juan 1:3 dice, ¿cómo dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por Él quién? El Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Así que, iglesia, no nos confundamos. Todas las cosas, dice la Biblia, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando pensamos en Dios, pensamos en primer lugar en un creador o en el creador de todo, excepto por Él, que no fue creado. Dios no fue creado. Siempre ha sido y siempre será. Así que, amados hermanos, este versículo nos dice que Jesucristo es el creador de todo. Y Él no, oiga usted, le quiero decir algo, y Él no estaba ausente cuando las cosas fueron creadas. Dice la Biblia que fueron creadas por Él y para Él. Alabado sea su nombre. El mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En este versículo también, además de enseñarnos que Jesucristo es creador, también nos hace, oiga usted, culpables en caso de que no querramos reconocerlo como el creador de todas las cosas. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es el creador de todo? ¿Por medio de qué? De la palabra. Por medio de la palabra, Jesucristo fue y es el creador de todo. Dice la Biblia que es el creador de lo visible y de lo invisible. Así que, amados hermanos, cuando pronunciamos el nombre de Jesús, pronunciamos el nombre del que todo lo puede. Por eso la Biblia dice: ¿habrá cosa imposible para Él? Es una pregunta, no es una afirmación. Una pregunta: ¿habrá cosa imposible para Dios? ¿Habrá cosa imposible para el Señor? Jesucristo dijo: si crees, todo es posible. Así que aquel Verbo encarnado hoy está en medio de nosotros. Juan tuvo la dicha, los discípulos tuvieron la dicha de verlo físicamente, de convivir, de comer, de viajar, de platicar con Él. ¿A poco no es una dicha maravillosa? ¿A cuántos nos hubiera gustado haber conocido personalmente y físicamente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Oiga, qué dicha maravillosa. Si a veces de que conocemos a alguna de las autoridades nos sentimos grandes y nos sentimos como que, oiga, como que dominamos al mundo, ¿verdad? Nos sentimos, oiga usted, papá de todos los pollitos. Imagínese conocer al creador del cielo y de la tierra. Oiga, qué cosa maravillosa. Pero no lo conocimos físicamente. Pero hoy lo podemos conocer a través de su bendita palabra. Sabemos que Jesús es la verdad y es ¿qué cosa? El camino al Padre celestial. Y ese mismo Jesús, creador, poderoso, omnipresente, omnisciente, oiga usted, ese mismo creador, ese mismo Señor Jesucristo, ese mismo Dios, ese mismo Verbo encarnado está hoy con nosotros. Y sabes, Él escucha tu plegaria, Él escucha tu oración, Él escucha tu necesidad, Él escucha cuál es tu problema, Él escucha qué es lo que estás pasando. Pero no solamente lo escucha, sino que también intercede e interviene en nuestros problemas. Pongámonos de pie en esta hora y digámosle a Jesús: Señor, muchas gracias. Porque si Jesús no estuviera hoy, si Jesús hubiese decidido irse totalmente de nosotros, oiga usted, qué triste sería el mundo, qué triste sería nuestra vida. Pero Él decidió venir y quedarse con nosotros, Emmanuel. Y dijo: yo voy a estar con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos bendiga en esta noche y démosle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendito y soberano Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en esta hermosa noche por tu palabra que ha sido hablada a nuestros corazones. La has compartido, Señor, y creo yo, Padre, que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Gracias te doy, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. No nos has dejado ni nos has desamparado. Gracias, Señor. Por eso en esta noche te damos gloria, honra y alabanza, porque vives y reinas por los siglos de los siglos, porque tú has sido siempre y seguirás siendo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, en esta hora bendecimos tu nombre. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén.